Pues buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno verlos, qué bueno estar aquí en esta hora. Y bueno, quiero entrar al tema directamente de lo que quiero compartirles en esta hora. Una de las cosas muy importantes que creo yo Dios hizo en mi vida al estar aquí en Amistad de Monterrey, nosotros llegamos hace más o menos unos 11 años y medio a congregarnos, y luego como parte del equipo, del staff, 9 años. Pero una de las grandes cosas que en aquellos años yo oraba al Señor, yo le decía en una de mis oraciones, les voy a ser bien honesto, yo me sentía como quemado por dentro. Yo pasé como 10 años antes a esos viajando por todo México y otros lugares que el Señor abrió de una manera muy extensa, y me sentía como cansado, quemado por dentro. Y yo me acuerdo que en mis oraciones, y mis hijos estaban por entrar a la adolescencia, y yo sabía que era tiempo de ya no estar viajando tanto. Y en esa oración yo pedía, Señor, bueno, necesitamos un lugar, una casa, un lugar donde, y orábamos por padres espirituales. Y el Señor nos conectó aquí con el pastor Rodolfo, la pastora Adriana, y bueno, después fueron llegando, y bueno, algunos llegaron antes que yo, del consejo, y nos hemos hecho amigos. Pero el Señor contestó esa oración de padres espirituales. Pero todo esto tiene que ver con una revelación que Dios da a nuestras vidas en cuanto a que tenemos a un Dios que se revela a nosotros como Padre, y que nosotros también somos sus hijos. Y quiero compartirles algo de esto en esta hora. ¿Está bien? Vamos a orar y vamos a entrar aquí al tema. Señor, danos gracia, ayúdanos, Señor, con esto, para compartirlo, que sea tu Espíritu Santo hablando en medio de nosotros, que seas tú, Señor, quien traiga luz una vez más a tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Y dentro de este tema, una de las realidades aquí es que no es fácil pasar de una mentalidad de esclavo, porque nosotros venimos así. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el enemigo toda una vida intenta, durante nuestro crecimiento, durante nuestra etapa de maduración, cuando somos niños y adolescentes y jóvenes, el enemigo, el adversario de nuestras vidas, intenta inyectar en nosotros este sentido de rechazo, este sentido de rebeldía, que muchas veces lo logran algunos, y venimos a Cristo y abrazamos tenemos fe para salvación, pero tenemos que tener mucho cuidado de no quedarnos ahí, sino también avanzar a las promesas de Dios que tenemos como hijos. Una de las realidades que nos habla la palabra de Dios, lo habla ahí en Romanos, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No dice los discípulos de Cristo, no dice los maestros de la palabra, no dice los ministerios, sino los hijos, porque es en la identidad de hijos donde nosotros podemos abrazar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y la realidad de las cosas es que nosotros podemos venir a Cristo, pero si nosotros nos quedamos nada más en la fe para salvación y no avanzamos a las riquezas de la gloria de Cristo, la realidad es que siempre estaremos nada más, como lo decía en la primera reunión, rasguñando las riquezas de Cristo sin plenamente vivirlas en nuestras vidas. Y creo que el Padre quiere que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque este mundo, la misma creación, está esperando que los hijos de Dios se manifiesten con ese sello en sus corazones, con ese tatuaje en sus vidas de que son hijos y que tienen la identidad. Y aquí es muy interesante y muy importante entender dos cosas que quiero plantearte ahorita. Número uno es que todos venimos de familias disfuncionales.
Todos, aunque tu familia sea cristiana de toda la vida y te han dado un buen ejemplo, la realidad de las cosas es que no hay familia perfecta. No hay familia la cual el pecado no le haya golpeado en algo, no haya distorsionado un poco el significado de familia y paternidad. Y todos venimos de cierta manera de una disfuncionalidad. Pero otra realidad, como te lo decía ahorita, es de que desde que nacemos nosotros traemos por el pecado de Adán, por el tiempo en que Adán se separó del Señor pecando, escogiendo sus propios pensamientos, fuimos inyectados con una jeringa y una porción que nosotros nacemos con ella de rechazo y de rebeldía. No, a veces no por nuestros padres o a pesar de nuestros padres, sino porque ese ha sido el proyecto de Satanás. Ese es el proyecto del diablo de cierta manera inyectar ese rechazo, esa rebeldía hacia Dios. Pero cuando nosotros nos tomamos del Padre y su paternidad es revelada en nosotros, somos liberados para conocerlo de una manera más profunda, más preciosa. Y esa es una realidad, que ese rechazo que inyectó el enemigo no te permite disfrutar de los afectos del Padre. Puede ser cristiano, puede ser salvo, pero no te permite disfrutar de los afectos del Padre. ¿Por qué? Porque siempre, hasta que sea revelada la paternidad, y no nada más la paternidad, sino tú como hijo, es hasta que es revelado eso que viviremos en esas fronteras y estaremos nada más ahí rasguñando. No será sino hasta que nos sometamos a esa actitud de vida que viene por la palabra, por la revelación de la palabra y por la obra del Espíritu. Quiero empezar leyendo Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Al final, y leo de la Reina Valera contemporánea, dice al final del capítulo 1, versículo 4, dice: por amor. Es como Pablo lo expresa aquí, por amor. Y este amor de Dios es abrumador, derriba obstáculos en nuestras vidas cuando nosotros nos abrazamos y tenemos una revelación más abundante del amor de Dios. Ahí en la Reina Valera contemporánea dice: por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Si te fijas, somos aceptos por medio de Cristo, y esta aceptación es algo que viene por medio de Jesús. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Y una de las historias que a mí me encanta en el Antiguo Testamento de alguien que se levanta por encima de su situación de vida, porque la realidad de su vida es que sí fue muy complicada. Este hombre logra que su memoria quede en el salón de la fama del libro de la fe, en el salón de la fama de los héroes de la fe, allá en Hebreos capítulo 11, y estoy hablando de Jefté. Y es una historia muy interesante porque su situación de vida trató de secuestrar su destino para que no alcanzara ese renombre de héroe de la fe que se le da en el capítulo 11 de Hebreos, 11:32. Y si vas conmigo, ve a Jueces capítulo 11 para poder leer un poquito acerca de Jefté. Y fíjate cómo empieza su situación. Dice: Jefté el Galadita, 11 del 1 al 3, voy a leer. Dice: Jefté el Galadita era un hombre valiente y aguerrido. Me encanta porque lo define la Biblia. Antes de todo lo que nos va a decir, que también es una realidad de su vida, lo que era primordial en su carácter, un carácter transformado por medio de lo que Dios iba a hacer y de lo que Dios estaba haciendo, era precisamente esa situación, o eso que define la Biblia, un hombre valiente y aguerrido. Esto nos habla de su actitud por encima de su realidad. Dice:
hijo de una ramera. ¿Sí? Es como lo dice ahí, es primera realidad en su vida. Su padre se llamaba Galad, versículo 2, la mujer de Galad tuvo otros hijos de este que cuando crecieron lo corrieron de su casa a Jefté. Esa es otra realidad, lo corren de su casa. Y luego dice, y lo amenazaron diciéndole, tú no recibirás ninguna herencia. Tercera realidad en la vida de Jefté. Seguimos leyendo, dice, de nuestro padre, porque no eres hijo. Y le van diciendo, le van recalcando esta realidad en su vida. Y aquí terminamos de leer, dicen, de nuestra madre, sino de otra mujer. Fue así como Jefté huyó. Y en ese momento de su vida, él huye de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Ahí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. O sea, Jefté no pidió ser un hijo bastardo de su padre. A él así le tocó. Hay cosas en la vida que nosotros no podemos cambiar. La familia donde vienes, el país donde naces, el tiempo donde te toca nacer, son cosas que tú no puedes cambiar de ti. Son cosas con las que tú vas a tener que vivir, pero lo que sí puedes transformar, lo que sí se puede cambiar, es esa identidad de hijos que nosotros estamos viviendo o adquiriendo por medio de la revelación que el Espíritu Santo trae de lo que es nuestro Padre Celestial. Entonces aquí la Biblia dice que se le juntaron hombres vagabundos. No significa necesariamente que era una banda de delincuentes, sino más bien gente sin oficio, pobre, endeudada, algo similar a lo de la cueva de Adulam. Pero al parecer los ancianos de Galad escucharon las cosas buenas que estaba haciendo Jefté, como que era un hombre aguerrido, valeroso, como que con su grupo de personas estaba haciendo cosas buenas. Y cuando vienen en esta situación, vienen los amonitas a hostigar lo que está pasando en Israel, y los ancianos de Galad van y buscan otra vez a Jefté para que él sea quien los guíe a la batalla, porque su carácter precedía su realidad. Su carácter transformado y la revelación de Cristo y la revelación de lo que el Espíritu hace en cuanto a hijos traspasaba la realidad de lo que él tenía como pasado en su vida. Entonces más adelante leemos ahí Jueces capítulo 11 en el versículo 7. Dice, pero Jefté les respondió, ustedes no me quieren. Dice, hasta me corrieron de la casa de mi padre. Pues es una realidad. ¿Por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas? Y los ancianos le respondieron, precisamente por eso, porque estamos en problemas, te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galad. Jefté le respondió, ustedes me piden volver para que pelee con los amonitas, y si el Señor me da la victoria, ¿seré caudillo de ustedes? Y los ancianos de Galad le respondieron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes. O sea, yo creo que esta es la situación por la cual Jefté alcanza su nombre en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en ese salón de la fama de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque él, pudiendo tener una actitud amargada, una actitud de rechazo, una actitud de rebeldía contra la petición de los ancianos de Galad, él brinca esa realidad, se ubica como alguien que tiene... Que va por lo que la Biblia ha hablado de él, de un hombre aguerrido, esforzado, de alguien que es un hijo, y no reacciona como alguien rechazado. O sea, él pudo haberles dicho, vienen ahora a pedirme ayuda, se me largan de aquí, y los corre de allá todos los ancianos. ¿Qué están haciendo aquí? Órale, sálganse. Pero no lo hace, sino que su actitud se sobrepone a esta realidad que estaba viviendo. Su actitud perdonadora lo puso por encima de los hijos de su padre, quien inicialmente lo corrieron. Y a pesar de los hijos de su padre, él regresa, y regresa como héroe por la actitud que tuvo en cuanto a su situación. Y el padre de mentiras, el enemigo, es experto en desvirtuar identidades y en pervertir herencias. Lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo, y si él logra que tú no te veas a ti como hijo,
podrás tener salvación, podrás tener la fe para vida eterna, pero vas a quedar limitado en esta vida, en la función del reino, como alguien que está de alguna manera discapacitado espiritualmente. Y lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar es para que tú tengas todas las capacidades que en la salvación, en la semilla de hijos, en la semilla de Jesucristo en tu vida, ya está instalada para que tú puedas vivir en esa realidad. Es nada más de alcanzarla, de abrazarla por fe. Gálatas es un gran ejemplo, Gálatas, de un grupo de iglesias que el pastor, el apóstol Pablo, y también pastor, planta. Y son un grupo de iglesias. Pero es muy interesante Gálatas porque les escribe a este grupo de iglesias que él plantó, que él fundó por la gracia del Señor. Y este grupo había sido seducido, esa es la palabra que se usa, o fascinado, o hechizado. Y este es el reclamo que les hace. ¿Y por qué habían sido fascinados? Por un espíritu de religiosidad, por un espíritu de esclavitud, un espíritu de orfandad. O sea, Pablo por eso les escribe tan enérgicamente a los Gálatas, porque les va y les lleva la palabra de Dios, va y les lleva el poder del Espíritu Santo, son bautizados, empiezan a mover en fe y en el Espíritu, pero llega un punto donde se asocian con gente que los saca de la realidad de hijos y los mete en la religiosidad de las obras. Y entonces Pablo se molesta con ellos, y para el capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: ¿quién los fascinó? Eso les dice Pablo ahí: oh Gálatas insensatos, y hay unos signos de exclamación ahí. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Y el versículo 2 es como una manera de decirles: a ver, nada más contéstenme algo. ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron al Espíritu? ¿Por las obras de la ley, por el esfuerzo humano o por el oír con fe? O sea, y aquí es interesante también ver esto, porque no les dice: Gálatas, ¿cómo recibieron a Cristo? No, les está hablando del Espíritu, porque esta es una iglesia que son hijos, pero se echaron para atrás en la mentalidad de huérfanos, en la mentalidad de esclavos. Son hijos, sin embargo empiezan a caminar en la carnalidad que ofrece la orfandad, que ofrece la esclavitud. En Gálatas capítulo 4 más adelante, y es muy interesante todo esto, porque el capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas, el apóstol Pablo hace una defensa, una apologética de lo que es el evangelio y de lo que es la gracia. El capítulo 3 es como el capítulo central donde habla la confrontación, y el capítulo 4 en delante ahora les habla lo que es el espíritu de hijos, dando como ejemplo a Isaac y a Ismael, y cómo estos siempre van a estar enemistados. Pero aquí en el capítulo 4 dice: pero digo también, mientras el heredero es niño. Y es interesante esto, porque un niño, Pablo se refiere aquí a una persona que no ha alcanzado la revelación o la madurez de ser hijo. Y entonces dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y platicaba ahorita en la primera reunión que años atrás, yo cuando viajaba mucho en el ministerio de Potencia al Máximo, mi esposa normalmente se iba a los veranos. No sé cuántos veranos fue que estuviste en San Miguel de Allende en una casa hogar, pero fueron más de 4 o 5, yo creo, ¿verdad? Como 7 años se iban, y mis hijos llegaron a esa casa hogar de todos los veranos, de chiquitos de 2, 3 años hasta 8, 9, 10 años estaban ahí. Yo recuerdo que después del verano había que despiojarlos, ¿verdad? Porque venían así bien, ya sabes, ¿no? Y es muy interesante cuando observas a los niños que son recogidos de la calle. Esta casa lo tenía todo: tenía alberca, tenía sus regaderas, tenía su cocina, una mesa preciosa, tenían la comida. De hecho, los directores de la casa es un hombre que cocina riquísimo,
Sin embargo, los niños recogidos de la calle, sabes que no se podían bañar en la regadera, la veían y le tenían miedo. Ellos tenían que salir a bañarse en una pileta porque acostumbrados a estar en la calle, se bañaban en las fuentes de la ciudad. Cuando les servían la comida, ellos no sabían comer con los cubiertos, agarraban con sus manos, se peleaban por la comida, guardaban la comida, les encontraban comida en las bolsas de sus pantalones, de sus camisas, porque pensaban que se las iban a robar, teniéndolo todo. La mentalidad de huérfanos, de esclavos, no les permitía acceder a las riquezas de Cristo. Y sabes que tanta gente dentro de las iglesias es similar. Simplemente llega a las fronteras de las riquezas de Cristo. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer, pero si nosotros no recibimos ese sello como hijos de ver a Dios como un padre, siempre viviremos así, como te lo explico, en esa situación. Leía un poco acerca de este tema y decía, un profesional en casos de adopción comentó que la adopción comienza cuando los padres deciden adoptar, pero se completa no cuando se firma el papel de adopción y entregan a un niño, sino cuando el hijo los acepta a ellos como padres. Sea el momento que se firma, un mes después, un año después o 10 años después. Y es aquí donde se da el problema. Pues el que no tiene su identidad clara como hijo siempre batallará con todo lo que provenga del Espíritu y todo lo que provenga de la fe. Así es. Y como te decía en este ejemplo que te daba, si el ciclo no se cierra, nunca hay una verdadera adopción. Y creo que Dios nos está llamando a nosotros hoy, también en este día, justamente a eso, a abrazar lo que Dios declara de nuestras vidas. Quiero decirte algunos puntos, algunas diferencias entre los hijos y los huérfanos / esclavos. ¿Sí? Quiero hablarte algunas diferencias porque hay una sintomatología que se nota. Y cuando hay alguien que es hijo, créeme que los hijos huelen a leguas, aquellos que vienen con espíritu de orfandad. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí, sino que avancemos. Además de la salvación, que ese viene siendo el sello imprescindible en nuestra vida para encontrarnos con Él en la eternidad y desde ahorita, es que avancemos a ser hijos, porque este mundo necesita la manifestación de hijos. Amén. Y quiero decirte algunas diferencias. La mente de huérfano, de esclavo, número uno y lo principal es que opera por temor. Opera por temor. Los hijos, su manera de funcionar es por amor. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 dicen: pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo o al temor. No hemos recibido un espíritu que nos esclavice. En Timoteo dice: no se nos ha dado un espíritu de temor. Ya entra directamente al tema, sino de poder, amor y dominio propio. De hecho, ese es el espíritu de los hijos, de poder, amor y dominio propio. Pero aquí el apóstol Pablo desglosa más el tema diciendo: porque ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo, ¿quién es el que da testimonio? El Espíritu Santo, con E mayúscula, dice: da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y aquí dice, esa es la forma, esa es la manera que podemos clamar Abba, Padre, pero es el Espíritu Santo. Y es muy interesante ver esto, porque en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo está hablando de la promesa del Espíritu Santo, cuando Él dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y en ese pasaje, Juan capítulo 7, por esos pasajes, cuando Él habla de que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es la forma, esa es la manera en que los hijos operan delante
de su Padre y en todo lo que hacen, en los ríos de agua viva, porque es el Espíritu Santo que hace que los ríos fluyan y nos permita a nosotros poder expresar delante del Padre que somos hijos. Otra cosa interesantísima también es que cuando el Señor Jesucristo está por empezar su ministerio, está en Lucas capítulo 3, capítulo 4, en distintos evangelios está también, pero dice que es bautizado, y cuando es bautizado por Juan el Bautista se abre el cielo y se proclama una palabra diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso mismo que se habla de Cristo, por cuanto nosotros nos ubicamos en el Espíritu, por medio del Espíritu, como hijos, eso mismo que se habla de Cristo es lo mismo que el Padre habla de nosotros. Y te lo voy a explicar de otra manera. Es otra forma de decirlo es: tú eres mi Hijo amado y me caes bien. ¿Me escuchaste ahí? Cuando tú te ves en el espejo, ¿qué ves? Ves un cúmulo de fracasos, ves unas situaciones que cuando tú ves agachas la cabeza porque lo que ves no te gusta. O Dios ha trabajado tanto en tu vida y ha hecho tanto labor en ti por medio del Espíritu que cuando ves, y aquí no se trata de vernos humanistamente de una forma así como que wow, tú puedes, campeón, sí, échale ganas, no te estoy hablando de eso, sino de la revelación que viene cuando te observas en el espejo y sabes que somos aceptos, somos hijos por el amado. Termina esa primera declaración donde el Padre dice: eres mi Hijo amado. Y luego, después de eso, yo conté todas las veces que dice hijo, viene la genealogía de Jesús. Pues me pude haber equivocado, ¿verdad? Pero yo conté como 70 y tantas veces, 73, 76 veces que dice hijo. 76 veces dice la palabra hijo acerca de Jesús. Pero el enemigo, cuando viene en la tentación, porque después de eso viene que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo, lo primero que el diablo tienta a Jesús, le dice: si eres hijo de Dios. Fíjate, después de que se ha afirmado sobre su vida 70 y tantas veces que es hijo, el enemigo viene y le dice: si eres hijo de Dios. Y hace algo aquí el enemigo, algo que hace en aquellos que quiere impregnarle su esclavitud y su espíritu de orfandad. Le anima a Jesús a que se mueva por lo que hace y no por lo que es, que se mueva por la capacidad del poder que emana de él y no por la identidad de lo que el Padre habla de él. ¿Me van siguiendo? Le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, apela a que Jesús se moviera por la realidad de que tenía poder, en lugar de por la realidad de que es hijo. Y eso es lo primero, es la primera sintomatología que el enemigo intentará dar a tu vida, dejar en tu vida. ¿Cuál? De que te muevas por el performance de tus dones, tus capacidades, del performance de tu título, de quién eres, de tu influencia, de tu cartera, de tus contactos, de tus amigos, en lugar de ser definidos como hijos amados de nuestro Padre. Identidad. La mente del huérfano, del esclavo, está basada en el hacer. El esclavo vive en la inseguridad, en la comparación, en la baja autoestima, en el rechazo, en la condenación continua. La mente del hijo está basada en el ser. Se siente seguro del amor del Padre, está lleno de valor y hay una afirmación, hay un troquel en su interior que el Espíritu Santo le ha puesto. Fíjate, en esta comparativa que estamos haciendo, la motivación para la santidad, en la mentalidad del huérfano, del esclavo, la motivación es evitar el rechazo de Dios. Esto lo lleva a una mente legalista, a cumplir con las normas para no ser rechazado. El esclavo opera por la disciplina. Realmente no quiere ir a la iglesia, ¿verdad? Realmente no quiere avanzar en los ministerios, realmente no quiere servir, pero lo hace a lo mejor para quedar bien
con su esposa o con su hijo o con alguien o con el pastor. Y muchas veces en esa motivación para la santidad, la realidad del esclavo, del huérfano, es que hay pecados ocultos en su vida que no se atreve a declarar por temor, y hay adicciones a la pornografía, adicciones a drogas, adicciones a cosas obscuras, precisamente porque operan el temor y no puede salir de esa cubierta de esclavitud y de orfandad que el Espíritu Santo quiere quebrar para que puedas entrar a la libertad gloriosa que hay en los hijos de Dios. La mentalidad del hijo, la motivación es disfrutar de la iglesia. Dice, ya viene el domingo, ya viene el grupo, la célula, el grupo, ya viene el grupo de jóvenes, ya voy a ver a mis hermanos, qué padre que vamos a ir a un viaje misionero. Y hay esa realidad, esa motivación, como lo dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el canto antiguo ese que cantábamos decía, yo iré, y ahí es cuando todo el mundo danzaba, ¿verdad? A la casa de... Porque ese es el corazón de los hijos. Cuando el esclavo Saúl, el rey Saúl, el esclavo Saúl pecó, su motivación con Samuel fue: sal conmigo a adorar para que los ancianos sepan que tú estás conmigo, que no la he regado. Cuando el hijo David peca, su corazón y la expresión del Salmo 51 es: no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque su motivación es: no cortes la intimidad. ¿Estamos entendiendo? En la relación con el prójimo, el esclavo, su mentalidad es de competencia y critica en el privado y compara, y hay celos y hay rivalidad y hay contención. Y muchas veces hay acusación porque no ha entendido lo que es el prójimo en el reino. La mentalidad de hijo se basa en la honra, en el amor, cubre pecados, extiende misericordia. Esos son los caminos de la restauración. Cuando Pablo habla de esto en el capítulo 2 de Filipenses, en versículo 3 dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. Pero la verdad de todo esto es que cuando no entendemos esto que estamos hablando, siempre viviremos como el hermano mayor del padre pródigo, del padre que desborda amor. Y el hermano mayor siempre su queja, o cuando pasa la situación que su hermano se va con la herencia y se mete ahí con todas esas situaciones, el hijo mayor va y le reclama: nunca he estado contigo tantos años y te he servido y nunca me has dado un cabrito para las fiestas, nunca me has llevado allá al rey del cabrito. Porque tenía una mentalidad de esclavo. Y la pregunta es: ¿qué mentalidad tienes tú? En relación con nuestras autoridades espirituales, la mentalidad de huérfano, la mentalidad de esclavo, los ven como una fuente de dolor, de desconfianza. Por eso hay tanta gente que llega a las iglesias como perrito con la cola entre las patas, lastimada. Y cuando el pastor se acerca, muchos de ellos no saben ese trato con la autoridad, y algunos tiran mordidas y otros se hacen para abajo porque fueron lastimados en el camino, y el proyecto de Satanás tuvo éxito en sus vidas que los mantiene en esa mentalidad de esclavos. Pero Dios quiere liberarnos a ser hijos y entender que las autoridades que Él ha puesto sobre nuestras vidas son una provisión de Dios para el bien personal, y toman la disciplina como clave para su crecimiento. ¿Me van siguiendo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Pues, ¿qué ves cuando ves al espejo? Y nuestra oración, mi oración es que veas y escuches la voz del Padre diciendo: eres mi hijo amado y me caes bien. Amén. Y tú dirás: a pesar de todos mis errores, a pesar de mis fracasos, a pesar de lo que hice, a pesar de aquel pecado,
Cuando el Hijo te ha visto, cuando el Padre te ha visto por medio de Cristo, eso ve a alguien que le cae bien. Alguien que su amor llega a ser abrumador. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias. Sí, Señor, nosotros somos esa oveja perdida. Esa, Señor, de los 99 que se quedaron ahí en el corral, y tú fuiste por la perdida porque tu amor fue tan abundante y la tomaste y la pusiste en tu regazo, Señor, y nos salvaste. Pero además de eso, Señor, danos la revelación de que somos hijos tuyos en la casa de su Padre, y que vengamos, Señor, a tu casa, y aún en nuestro tiempo contigo, que tomemos de los banquetes que tú nos ofreces, que seamos alimentados como hijos, y que el enemigo quite su mentira de orfandad y de esclavitud. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Tal vez por razones de tiempo no tenemos oportunidad de ministrar, pero a lo mejor entre nosotros hay quienes sintieron el espejo ahí viéndolo y se dieron cuenta y dijeron: yo soy uno de esos, sigo atado a algo, sigo sufriendo de algo. El hijo pródigo estaba ya con los cerdos y decía: es que ya si regreso, ¿cómo voy a regresar con estas fachas oliendo a cerdo? ¿Cómo puedo regresar a la casa? Pero finalmente tuvo que tomar una decisión y fue. Y ¿sabes algo que dijo Alan? Me gustó mucho, que cuando regresa el hijo con todo lo que traía, los olores, las ropas, los harapos, todo eso, aún así el padre lo abraza, lo besa y lo integra, lo reintegra a la herencia. Inmediatamente le da la herencia, se la vuelve, aunque la despilfarró, hay mucha herencia en la casa del Padre, le vuelve a dar otra cantidad adicional de bendición. El hijo pródigo regresa, el mayor se quedó perdido, se quedó en la casa y no podía disfrutar nada. Y probablemente hay hijos mayores aquí que tienes derecho a disfrutar las bendiciones de Dios, pero no las estás disfrutando porque tienes una mentalidad de esclavo. Y esa es tu tarea. Y tienes que brincar ese cerco, brincar esa barrera. Hay que brincarla. No te quedes con eso. Te lo puedo decir así como lo dijo también Alan, ¿verdad? Que eres hijo, eres acepto y te quiero mucho. O sea, así como estás, te quiero. Acéptame así. Yo te acepto a ti. Eres acepto en el amado. Y Dios quiere compartir contigo su herencia. No te quedes con las ganas de disfrutarlo. Sí. Cierra tus ojos por un momento. Yo siento que hay una liberación ahorita en este mensaje. Hay una verdadera liberación. La prisión en la que muchos cristianos viven. ¿Recuerdan Pablo y Silas? Ellos eran cristianos y estaban adentro de una cárcel. Pero los cantos y las alabanzas y las oraciones y la gratitud a Dios y su identidad con el Padre, aunque aparentemente eran esclavos, no lo eran. Aparentemente eran presos y no lo eran. Eran más libres que los hombres libres. En el nombre de Jesús, declaramos celdas abiertas ahorita. Declaramos hijos que no eran hijos, ahora son hijos. Declaramos los que se creían hijos pero no disfrutaban la herencia, la están disfrutando, la puedes disfrutar. Extiéndete a eso, ya no tienes que esconderte. Ya no tienes que esconderte como Gedeón se escondía sacudiendo el trigo. Esa mentalidad de miedo, ya no, en el nombre de Jesús. Ya no tienes que vivir bajo esclavitud del pecado que te atemoriza y buscas placeres por fuera en vez de deleitarte con tu Padre. Que Dios te revele quién es
como padre. Es un gran padre y se deleita y eres acepto con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el amor de Dios y la gracia de Cristo te acompañe y el Espíritu Santo te integre a la comunión de los santos y que vivas como hijo en el nombre de Jesús. Amén.